preguntar. ¿Qué sí te va a preguntar? ¿Qué no? Empieza. Dios no te va a preguntar qué auto tenías. Él te va a preguntar a cuántas personas has ayudado con tu auto. Esa es una pregunta en la que tenemos que, vale la pena invertir. Ayudar a la gente. No solamente qué tengo, sino qué hice con eso. No te va a preguntar cuánto dinero ganabas. Eso no es lo más importante. Lo que sí te va a preguntar, ¿a cuánto de tus valores renunciaste para alcanzar tu dinero? Obvio que yo no tengo que renunciar a un valor importante por el dinero. Si renuncié a un valor, por ejemplo, te dijeron, hay trabajo. Ah, bueno, por fin. Pero es el Shabbat. Ah. Dijiste, bueno, pero tengo que conseguir dinero. ¿Vas a violar Shabbat? No. ¿Está bien? No tenés que dejar ningún valor por alcanzar tu dinero porque el valor es más importante. Dios no te va a preguntar en qué casa vivías. Él te va a preguntar a cuántas personas hospedaste en tu casa. ¿Quién era así? Abraham vino, ¿no? Siempre tenía familiares, gente, invitados, todos. Dios no te va a preguntar cuánta ropa has tenido. Él te va a preguntar a cuántos has ayudado a vestir. Dios no te va a preguntar cuántos amigos has tenido. Él te va a preguntar cuántas personas dirían que has sido de verdad un gran amigo. Dios no te va a preguntar acerca del color de tu piel. Él te va a preguntar acerca de tu esencia. Dios no te va a preguntar en qué barrio vivías. Él te va a preguntar si has sido bueno y sensibles con tus vecinos. Dios no te va a preguntar qué reloj tenías. ¿Era Rolex? ¿Era Orient? ¿Qué reloj? No. Él te va a preguntar qué hiciste con tu tiempo. Eso sí te va a preguntar. Muy importante, ¿eh? Dios no te va a preguntar cuánto dinero poseías. Él te va a preguntar qué hiciste con tu dinero. Dios no te va a preguntar cuánto honor has alcanzado en la vida. Él te va a preguntar cuán honorable de verdad fue tu vida. Dios no te va a preguntar qué profesión has tenido. Él te va a preguntar si has ejercido tu cargo con honestidad. Dios no te va a preguntar cuánta fuerza has tenido, sino cuán fuerte fuiste para dominar tus impulsos. No te va a preguntar cuántos países lejanos has visitado. Te va a preguntar si conquistaste tu interior. ¿Dominaste el Yetzer o no? Dios no te va a preguntar por qué has demorado tanto en arrepentirte y mejorar, sino que recibirá tu sincero arrepentimiento en todo momento. ¿Está bien? Muy linda reflexión para prestar atención. ¿Está bien? Y ahora vamos a estudiar lo que dijimos, algo nuevo. Se llama preguntas y respuestas sobre la perashá. ¿Está bien? A lo largo de la perashá siempre tenemos varias preguntas. La verdad que acá hicimos como, en el libro lo pusimos como preguntas para pensar. Pero la idea mía es hacer las preguntas y ir contestándolas. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver. La perashá es Lej Lejá. Hashem le dice a Abraham Avinu que tiene que ir a la tierra de Israel. ¿Está bien? Y te voy a bendecir. Pero deja todo. Y Abraham deja todo. Parte, ¿no? De Harán. De Ur Kasdim, Harán, a Eretz Israel. Muy bien. Vamos a comenzar con las preguntas. Y dice así. Primera pregunta. ¿Por qué Dios no le da la tierra directamente a Abraham en vez de prometérsela a sus descendientes? ¿Vieron que primero le dice, te prometo, para tu descendiente será esta tierra? ¿Por qué no dice directamente, para ti será esta tierra? ¿Entendieron la pregunta? ¿Alguna respuesta tienen? ¿Por qué Dios le promete la tierra a los descendientes? Dásela a Abraham directamente. Pero tal vez tiene que ser algo. Todavía. Es verdad que Abraham iba en el camino correcto. Pero había pueblos que estaban viviendo ahí. Sí. 7 naciones. ¿Y qué dice en otro pasuk? Que el pecado de esas 7 naciones todavía no estaba completo. Y entonces, y bueno, pero si Dios sabe que va a estar completo, sacalos antes y listo. No, Hashem es justo. Hashem, ¿cuándo lo saca? ¿Cuándo saca completamente a esas naciones? Cuando llegaron al top de sus pecados. Pero de momento Dios sabe que Abraham es una persona íntegra, quiere darle eso a su pueblo, al pueblo de Israel, los descendientes, pero todavía el pecado de esos, el pecado de ellos todavía no está completo.
Estamos haciendo preguntas y respuestas sobre la peralla. La primera pregunta fue ¿por qué Dios le promete a los descendientes de Abraham que le va a dar la tierra? O sea, Dios le dice a Abraham, a tus descendientes le voy a dar la tierra. ¿Por qué no se la da directamente a Abraham? Es que ahora no es lógico que se la dé a Abraham. Primero que Abraham es una persona. ¿Está bien? No hay una nación entera. Está bien. Segundo que acá tenemos 7 pueblos viviendo acá, 7 naciones. Entonces Abraham vino, entiende. ¿Y qué hace Abraham? Entiende. Y después vamos a adelantarnos. Van a ver que Abraham vino va de un lado para el otro todo el tiempo. ¿Vieron que alguna vez? Sí, está recurriendo. Entonces tenemos que explicar por qué. ¿Por qué va de un lado para el otro? Uno puede decir, bueno, va de un lado para el otro porque cada vez que caminas un metro en la tierra de Israel, estás haciendo una misma. ¿Conocen? Cada paso que caminamos en Israel es una misma. Pero esa es una explicación. Pero podemos dar otra. ¿Por qué Abraham vino va de un lado para el otro y nunca se establece en ningún lado? Porque él sabe que todavía no le pertenece. Es más, él sabe que en verdad todo le pertenece a Hashem. Y todavía Hashem no le dijo que eso va a ser para ti. ¿Está bien? Inclusive cuando le va a decir más adelante que... Porque al principio le dice para tu descendencia. Más adelante le va a decir para ti, pero todavía el pecado de estas naciones no está completo. ¿Entendieron? Entonces, ¿qué aprendimos de aquí? Primero, la justicia divina. Que Hashem paga a cada uno según lo que se merece. Y si Hashem sabe que esta persona va a pecar después, mucho más, ¿lo quita antes? Por ejemplo, cuando Ismael dice que... ¿no? Está Agar y Ismael, como que están llorando, ¿no? Entonces, ¿Hashem escuchó el llanto de Ismael? Sí, dicen todos los malajim. Pero después se va a portar mal en el futuro, este pueblo se va a portar mal con Israel. ¿Ahora es bueno? Ashereu Sham, como estás en el lugar. ¿Está claro? Entonces, primer punto, justicia divina. Segunda pregunta. ¿Por qué hay hambre en la tierra de Canaán? ¿Acaso Abraham no tiene providencia divina? No entiendo, Dios lo mandó ahí. Dios le dijo que vaya a la tierra de Israel, ¿no? Llega todo bien, va a ir todo bien. Sequía. ¿Tiene alguna respuesta? O sea, ¿por qué? No entiendo. Si Abraham tiene protección divina, entonces que no haya sequía en ese lugar. Y es raro, porque nosotros sabemos que Dios siempre lo protege a Abraham, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo hay sequía? Entonces tenemos que analizar dos cosas. Primero, que haya sequía en ese lugar, eso significa que Abraham no tiene protección. No, ¿por qué no? ¿Para Abraham le pasó algo malo? No. Si de repente a Abraham le pasa algo malo, tremendo, yo digo, bueno, ¿dónde está la protección de Dios? Eso sí, estoy de acuerdo. Pero no pasó nunca. Nunca le pasó nada malo a Abraham. O sea que la protección de Dios en Abraham siempre está. Pero de repente no llueve en la comarca. Bueno. Muy bien, respuesta número 1 dice, ¿quién vive ahí? Otras naciones. ¿Tienen sejut? ¿Tienen mérito? No, entonces por eso hay sequía. ¿Qué le quiere enseñar a Yema a esos pobladores que están ahí? Que se tienen que portar bien. Y si no se portan... ¿No? Segunda, ¿algo más podemos decir? O sea, yo pregunto esto. Si necesariamente el tzadik llegó a esa ciudad y ahora hay sequía en esa ciudad, ¿eso significa que ese tzadik no tuvo protección? No, porque no le pasó nada malo. Sí, pero no hay lo que comer. Morir de hambre no se murió, ¿no? Pero no hay lo que comer. Respuesta 2, ¿qué puede pasar? ¿Por qué Dios puede estar mandando esto? Para que se mueva, camine. ¿Para que se vaya? Y pero va a bajar a Egipto. Esto no estuvo bien. Por ese lado. Yo diría la respuesta de las pruebas. Dios está probando. ¿Entienden? No siempre que nos pasan cosas significa que es un castigo, ¿no? Puede ser que me porté mal y sea un castigo. Segunda posibilidad, pues no te portaste mal. Te está probando. ¿Y Dios a quién prueba? A los Esperen. ¿Pero tiene sentido que Dios pruebe a alguien que no puede pasar la prueba? No tiene sentido. ¿Para qué va a probar a alguien que no la puede pasar? Van a probar. Sí. Pero Abraham puede pasarla. Seguro. Exacto. Neta. Cuando sos una persona que estás en un nivel alto, te pueden venir pruebas en la vida, ¿está bien? Porque Hashem sabe que vos podés superar esa prueba. ¿Y qué pasa después de superarla? Sube de nivel. Te elevas. En otras palabras, esa prueba no fue un castigo. En cierta manera fue una manera de recompensarte. ¿Me siguen? Fue una prueba superada. Claro.
Del momento que pasé la prueba y me superé, me elevé. Del momento que me elevé, si no tenía la prueba, no me elevaba. Entonces esa prueba, ¿cómo se dice en hibrit? Nisa Yon. Nisa. Hashem Nisa et Abraham. Y Hashem probó a Abraham. No probó porque Dios quería saber, porque Dios ya sabe todo. Sino probó, es para él y es para el mundo. ¿Entienden? En la palabra probó en español entra bien, ¿no? También, dicen. Y Hashem probó a Abraham, sería como que lo prueba a ver si supera. Pero también probar es, no probar, probó al mundo. Mirá el nivel que tiene Abraham. O probó a Abraham mismo el nivel que tiene. ¿Me siguieron? ¿No son dos cosas? Yo dije dos respuestas posibles. Sí. O que la prueba te viene a elevar a ti, porque o también puede ser que la prueba viene a enseñar algo al mundo. Claro. Al ver eso. Por ejemplo, cuando Dios le pide a Abraham dar a su hijo Isaac, ¿no? Y estaría probando al mundo. Sí, Dios está probando al mundo que Abraham Avinu está en el máximo nivel, que está dispuesto a dar todo por Dios. Claro. Pero ¿quién lo está aprendiendo? El mundo. ¿Cómo el mundo lo aprende? Cuando sabemos del episodio que sucedió. Entonces la prueba puede ser para enseñar a todos, o la prueba puede ser para la misma persona que la supere. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces no quita la shahá, nadie se murió de hambre, y Abraham Avinu, ahora, otra pregunta. ¿Pero pecó Abraham Avinu al bajar a Egipto? ¿Fue una falta de fe de Abraham? ¿Para ustedes fue una falta de fe bajar a Egipto? ¿Cómo sabemos que no? ¿Cómo dice el pasuk? ¿Cuándo dice que bajó? Tenemos un Humash. Cuando había hambre, ¿no? Porque había hambre. O sea, eso. Cuando había hambre bajó Sí. inmediatamente. Eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Sí. Muy bien. Vamos a ver. Muchas gracias. Leemos el pasuk. Dice así. Se mueve la puertita. Mire cómo dice. Vairra Baaretz. Y hubo hambre en la tierra. Vayered Abraham Mitzraima, la Gursham. Y bajó Abraham a Egipto a vivir temporalmente. Presta atención. No fue a vivir para siempre a Egipto, temporalmente. Uno dice, pero es un pecado. De Israel no te vayas nunca. Bueno, me muero de hambre. Y es una prueba. Me muero de hambre. Es lo que Dios quiere. No. Miren lo que dice. ¿Cuándo se fue? Ki Javed Arab. ¿Cuándo se fue? Cuando el hombre era muy grande. O sea que Abraham vino, habrá esperado. Acuérdense que él vino con él tenía dinero. Perdió todo. Dejó todo. Cuando ya no le quedaba más, ahí se va. Entonces ¿él superó la prueba o no? 100%. Otro decía, no, superar la prueba era haberse quedado igual. Me muero de hambre. No, porque Dios te va a hacer un milagro y te va a salvar. Lo somjim al anes. No nos apoyamos ¿Los milagros? en los milagros. Uno no, está prohibido que se apoye en un milagro. Dios me va a hacer un milagro y me va a salvar. No. Vos tenés que hacer lo que está en tus manos. No me puedo apoyar en el milagro. El famoso cuentito que siempre contamos, el de la inundación, ¿no? La persona se está inundando y de repente viene una lancha y le dice, vení en la lancha. No, Dios me va a salvar. Le mandan otro barco más grande, ya está, cada vez más. Vení. No, Dios me va a salvar. Le mandan un helicóptero. Vení porque te vas a morir. Dios me va a salvar. Se ahogó. Se ahogó. Terminó mal, es medio chiste negro. No. Se ahogó, se va al cielo. Hashem, quiero hablar contigo. No puede ser. Yo confío en ti todo el tiempo. ¿Por qué no me salvaste? Entonces Hashem le dice, ¿que no te salvé? Te mandé la lancha. Te mandé después el bote. Te mandé el helicóptero. ¿Por qué no te subiste? El que decía, Hashem me va a salvar. Pero Hashem lo estaba salvando. Pero Hashem lo estaba salvando de manera natural. Lo somjima. Yo no me puedo apoyar. Dios me va a hacer un milagro y me tiro al fuego. Y Dios va a hacer un milagro y no me voy a morir. No. ¿Cómo te vas a tirar al fuego? ¿Está prohibido? No nos apoyamos que Dios me va a hacer un milagro. Si Dios me dice, pero tuve profecía y me dijo que me va a hacer un milagro, bueno, pero eso es un caso esporádico, que seamos profetas y que Dios te avise. Pero Dios no le dijo a Abraham,
Abraham, aunque no te vayas, no te vas a morir de hambre. No, Dios no dijo nada. Entonces, ¿qué hace Abraham Avinu? Lo correcto. ¿Está claro? No es una falta de fe hacer lo que está en tus manos cuando ya hiciste todo lo posible. Y sabés que todo viene de Hashem y aceptás. No estás. ¿Está bien? ¿Por qué le digo esto? Porque hay un majloque, hay dos posturas. Hay una postura que dice que Rambam estuvo bien y hay otra postura que Rambam no estuvo bien. Rambam. Una postura dice que Abraham estuvo bien y otra que no. Yo voy por la postura de que Abraham no pecó para nada. No pecó para nada. Es más, uno podría decir, para mí Abraham pecó. No tengo ningún pasú que lo diga. ¿Hay algún pasú que dice que Abraham pecó? No, si tengo un pasú que dice que Abraham pecó, pero al contrario. ¿Se entendió? Llaman los caminos de los justos, ¿no? Exacto. Muy bien. Seguimos. Cuarta pregunta. Antes de bajar a Egipto, esto sí no se entiende, ¿no? Está en Egipto, está bajando a Egipto y le dice a Sará, ¿se acuerdan de ese pasuk? Y cuando se estaba acercando a Egipto, le dice a Sará, su mujer, y nena yadati, yo sé que Yayefat Mareat, que eres muy hermosa. Veaya Kirú, cuando te van a ver, van a querer tomarte. Entonces me van a matar para tomarte. Entonces decirle que sos mi hermana. Dos preguntas. Si está mintiendo o no está mintiendo. Y otra pregunta. Yo sé que eres hermosa. ¿Qué? ¿Ahora se enteró que es hermosa? ¿Que era tan tzadik que ni siquiera la miraba? Eso no significa que sea tan tzadik, porque el tzadik obvio que mira a su esposa. Algunos piensan que hay esa idea que a veces dice, los ultra religiosos se casan con su mujer sin verla. Eso es una tontería porque está prohibido. Que no diga nadie nada así porque está diciendo una tontera que no conoce. Obvio que sale con la chica y habla con la chica. Y está prohibido que se case si no la vio antes. Si se gusta, no sé, te tiene que gustar. Hay algo básico. ¿No? Bueno. Ahora Abraham se enteró que es linda. ¿Usted qué quiere decir? Yo sé que eres linda. No está diciendo, ahora sé. Antes no sabía, ahora me enteré. ¿Cómo Abraham no va a saber que es linda? Sabe, obvio que sabe que es linda. Pero en el momento que está entrando en Egipto, a lo mejor la pregunta es si Abraham sabía cómo era la cultura. Los egipcios si eran más, estaban sumergidos en esas cosas o no, de sexo, o quieren mujer, no. A lo mejor también, en comparación con las mujeres egipcias, resaltaba la hermosura de Sara. Entonces dice, wow, ahora se dio cuenta, como todos la miraban, acá se nos viene algo enseguida. Abraham con los pies en la tierra. ¿Se entendió? No es que Abraham no sabía que era linda. Está bien, seguro que Abraham vino, sabía que era linda. ¿Cómo no lo vas a ver? Claro. Muy bien. Y la pregunta de que le mintió. No. Decirle que sos mi hermana. ¿Dice que era la hermana? Sí, pero era su sobrina, ¿no? Su hermana. En el episodio de Abimelech, cuando de nuevo toman a Sará, y le dice, ¿por qué me mentiste? ¿Por qué me dijiste que tu esposa, ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? Me dijiste que era tu hermana. Dice, no te mentí. En verdad es hermana mía, pero de parte de padre, no de parte de madre. ¿Qué quiere decir? Entonces, Abraham se casó con la hermana. No se puede casar con la hermana, prohibido. ¿Cómo puede ser? Dentro de las 7 mitzvot de Noach, digamos que el papá de Abraham tuvo una esposa y con esa esposa tuvo a Abraham. El papá de Abraham tuvo otra esposa y con otra esposa tuvo a Sará. ¿Me siguieron? Serían como hermanastros. O sea, tienen el mismo papá, pero no tienen la misma mamá. ¿Y se pueden casar? Sí. No en la Torá. En la mitzvot de Bnei Noach de la humanidad no está prohibido que se case. Por lo tanto, Abraham vino pasó por alguna prohibición. No. Y dentro de las 7 mitzvot no está prohibido. Si es el mismo padre, pero no la misma. Lo que está prohibido es si es del mismo vientre. De la misma mamá, está prohibido. Ahora, hay quienes entienden que no, en verdad que era la sobrina o la prima, no que es la hermana. Pero yo quiero decir, según el Pshat, literalmente, él dice, es hermana, pero no del mismo madre, sino del mismo padre. Entonces, pero, ¿Abraham estaría violando algún precepto de la Torá? No. ¿Por qué no? Porque la Torá todavía no... Exacto, sin vueltas. Sin vueltas, directamente. La Torá todavía no fue entregada. Si la Torá todavía no fue entregada, no está pasando primera prohibición. La Torá fue entregada en Ar Sinai. Y en Ar Sinai Dios entrega las 613 mitzvot para todo el pueblo de Israel. Antes de esas 613, antes
Quiere decir que Abraham vino, captaba la idea de una misma, cumplía en ese sentido puede decir cumplía. Pero no puede decir que si cumplía, que de verdad, está bien, se ponía el tefilín y se ponía tzitzit y tenía kipá, o yo qué sé, por decir un ejemplo. O no comía hametz en Pesaj. Es una forma, hay que entender. Ya sé que se traigan ese de que estaban los malajim. Dejen, ¿entendieron? Muy bien. Entonces Abraham vino, no. Y otra prueba, ¿y Jacob con quién se casó? ¿Jacob con quién se casó? ¿Con dos hermanas? ¿Está permitido por la Torah casarse con dos hermanas? Entonces, ¿cómo Jacob se casó con dos hermanas? Ah, pasó por una prohibición. No, porque todavía... Porque para el judío está prohibido, pero para los 7 mitzvot de la humanidad, no está prohibido casarse con dos hermanas. Entonces Jacob no pasó por ninguna prohibición. Acuérdense, 2. Y hay otro tercer caso. ¿Quién es el tercero? Ya. ¿Se acuerdan cuál es el tercero? Tiene que ver con Moshe. Moshe Rabenu. El papá de Moshe se casó con Yochebed, que era la tía. ¿Cómo se va a casar con la tía? ¿Está prohibido casarse con la tía? ¿Se casó con la tía? Sí. ¿Cómo puede ser? Primero, obvio, me imagino que la tía no era que tenía 20 años más que él. Debe ser que era una tía que era como prima. Vieron que él es el mayor y esa tía es la menor. Entonces eran como como primos. Pero igual sería tía, según la Torá. Sí, según la Torá estaría prohibido. Pero todavía no había sido entregado la Torá. O sea que los padres de Moshe, el papá de Moshe se casó con la tía. Si diríamos que es una prohibición por la Torá, que Dios no lo permita, entonces Moshe sería un mamzer, estaríamos diciendo. Hasbe Jalila. Moshe no es mamzer, no pasó nada. Si no, todavía no estaba prohibido. Les traje tres casos. 3 casos para demostrar, porque yo sé que siempre se trae que antes de entregar la Torá, Abraham, Isaac y Jacob respetaban las 613 mitzvot. Y ellos pero ¿cómo si la Torá no fue entregada? Pues, siempre se dice ese midrash, no es clásico. Sepa, primero que la mayoría de los comentaristas clásicos no dicen así. O sea, que tenemos esa aplicación y no vemos todos los... Porque la mayoría no dice así. Segundo, que cuando decimos que respetaba las 613, se refiere a que tenían una idea general de lo que representaban. O sea, ejemplo, hay muchas mitzvot que nos vienen a dar humildad. Hay muchas mitzvot que nos vienen a dar honestidad. Bueno, Abraham y Jacob ya eran humildes. O sea, no tuvieron que pasar por el proceso de todas esas mitzvot para hacerse humildes. Ellos captaron que tenían que ser humildes. ¿Entendieron? Entonces, es como que la cumple la mitzvah. Ya tiene adquirido lo que la mitzvah te viene a dar. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Bueno, seguimos. Quinta pregunta. ¿Por qué baja a Egipto y no va a otro lugar? A Harán, por ejemplo, de donde había venido antes. Como lo hará en el futuro Jacob. Jacob cuando se separa de Esab y la pelea, ¿se acuerdan? Se escapa a Harán. Entonces, ¿por qué Abraham no hace lo mismo? Podemos responder, lógicamente, ¿no? ¿Por qué no? Él acaba de abandonar toda esa idolatría y todo ese lugar malvado. Dios le dijo que vaya a la tierra de Israel. Ahora hay hambre. ¿Va a volver al mismo lugar? Es un descenso total, no vas a volver al mismo lugar. Entonces, ¿a dónde se fue? Algo más cercano, lo más cercano a Israel, cosa que enseguida cuando no hay sequía vuelve. ¿Para qué vas a ir a Harán? Pero Jacob sí se fue a Harán, pero Jacob tenía que buscar esposa y querían buscar esposa de la familia. ¿Y dónde estaba la parentela de la familia? En Harán. Entonces nos pregunta. Son 2 casos diferentes. Exactamente, son 2 casos diferentes. Muy diferentes. Muy diferentes. ¿Se entendió? Sí. Y Egipto sería lo más cercano. ¿Es verdad? Salís por el sur, entras en Egipto, la frontera, enseguida entras en Israel. Sí. Por Beersheba. Otra pregunta. Cuando el faraón le devuelve a Sará, ¿se acuerdan al final? Le devuelve a Sará y lo expulsa. ¿Por qué Abraham no le devuelve todos los regalos que el faraón le entregó por Sará? Buena pregunta esta. Porque ¿qué vemos en la perashá? Que cuando viene el rey de Sodoma y Gomorra, ¿no? Llévate todo, no quiero que me den nada, ni el cordón de un zapato. No sea que digan que por ti me hice millonario. Pero ¿por qué no? Pero al faraón, cuando el faraón le da todos unos regalos, ahí Abraham lo acepta. O sea, tenemos que buscar por qué acá actúa así, actúa así. Primero, no es el mismo caso, ¿no? ¿Están de acuerdo que no es lo mismo? No es lo mismo que vino multimillonario por todo el botín y que no quiere que digan que él se hizo multimillonario por él. Entonces le da todo. En este caso, Abraham no estaba sin nada.
Cero. ¿Se acuerdan que no tenían lo que comer? Muy bien. Segundo, que la tomó Sara a la fuerza, ¿no? Y ¿cómo se dice? Cuando pagás. Sí, ¿cómo se dice en español? Se me dio la palabra. Remuneración. Hay cierta remuneración. ¿La hiciste sufrir a Sara? Sí. ¿Hiciste sufrir a Abraham? Sí. Y ahora quiere que... Bueno, entonces el faraón le quiere dar un regalo porque no quiere quedar más... No sé, no entiendo que estaría prohibido acá, ¿no? No estaría ninguna prohibición. Tampoco que es que se hizo multimillonario y que van a decir este me hizo, no. A lo mejor también este paró tampoco era tan rayá, no era tan malvado como el rey de Sodoma y Gomorra. Entonces un rey de Sodoma y Gomorra que está malvado ni siquiera quiere recibir nada. Este paró lo único que vimos que es, pensó que era la hermana y la quiso tomar como esposa. ¿Vimos algo más grave? No. No. Dijo, ¿por qué no me dijiste nada? ¿Por qué? No, está bien. No, porque la respetó a pesar de que tuvo una intención, pero se dio cuenta que no era lo correcto. Se dio cuenta que no era correcto y enseguida la dejó. Claro. Está bien, ahora viene esa pregunta. Nos dice que Dios castigó al faraón. ¿Pero qué es lo que le hizo Dios al faraón como castigo por haber tomado a Sara? No dice qué. ¿Dice qué? No dice que lo castigó. Pero podemos deducir que le habrá pasado. Con Abimelech sabemos, ¿se acuerdan? Como que dejaron, cuando la toman a Sara también en Abimelech, dice como que no podían tener hijos. Como que no había trabajo de par, no. O sea, tenía que ver con el tema de tener hijos o de sexo. ¿Entienden? Entonces, acá, ¿qué habrá pasado? Que el faraón enseguida se dio cuenta, acá metí la pata. Él quería casarse con ella, ¿no? De repente habrá tenido alguna enfermedad ahí, en ese miembro, o algo que no podía hacer. Entonces dice, para. Entonces, ¿pero por qué me viene esto? Entonces dice, ¿hay algún motivo? Entonces sale, no, yo soy mujer casada. ¿Por qué no me avisaron? O sea, normalmente Dios te manda el mensaje, midá, que negue midá. Algo para prevención que entiendas. ¿Entendieron? No por nada le pasó eso. Está bien. Muchas veces dijimos. Coras quería trepar, se lo tragó la tierra. ¿Por qué se lo tragó la tierra? Porque él quería llegar alto, llegó bajo. Nadab y Abiú querían acercarse demasiados a Dios, los hijos de Aarón, se quemaron. Hay mida que negue mida. ¿Te acercás demasiado? Te quemás. O sea, ¿dónde te viene el castigo? En el mismo hecho que te viene a enseñar. Dicen que cuando los padres, eso es difícil, a veces el chico se porta mal, ¿no? Entonces los padres le quieren dar un castigo. A veces, bueno, ahora te quedas una semana sin computadora. O yo qué sé, Lo mejor es que el castigo tenga que ver con lo que hizo. Porque si el castigo no tiene nada que ver con lo que hizo, ¿cuál es la relación? ¿Entienden lo que digo? Eso fue, salió y volvió re tarde. Y toda la familia preocupada. Ahora toda esta semana no salís. Bueno, tiene lógica. Volviste tarde, ahora te quedas sin salir. Hay alguna relación. ¿Entienden? Tiene que haber alguna relación entre el castigo y lo que pasó. Seguramente que al faraón le pasó algo así. Y él dedujo enseguida, seguramente le habrá preguntado a Sara y Sara le habrá dicho. ¿Por qué nos vuelve a repetir en el versículo 13, 1, que salió Abraham con su esposa y todas sus cosas? Y Abraham vuelve a Israel con Sara y todas sus cosas. ¿Qué me interesa ese punto? Porque ¿cómo había venido a Egipto? Nada. ¿Y cómo se fue al final? Con un botín, con algo. Preguntamos al principio, ¿entonces Dios no lo está protegiendo a Abraham? Seguro que lo está protegiendo. ¿Y ahora cómo está? Ya está rico. Tan rico está que ahora viene el problema con los pastores de Lot. Sí. ¿De dónde sacaron tanto ganado si recién no tenían ni una vaca? No tenían nada. Y de repente tienen tanto ganado que... O sea, vemos que Dios lo protege, que Dios lo bendice. ¿Está bien? Y no lo deja. O sea que quiere recalcar que antes vino en cero y ahora se vuelve con mucho. A lo mejor también es una insinuación al futuro. ¿Cómo salimos de Egipto? ¿Se acuerdan que tenían que cada uno pedir a su vecino que le dé? Con mucha riqueza. Como que Maaseh Avot Siman Labanim. Lo que le pasa a los padres, hay una insinuación a lo del futuro de sus hijos. Y al fin y al cabo, nosotros también ahí... Y después fuimos esclavos y después salimos a la libertad, pero con mucho merecido, ¿no? Porque estuviste tanto tiempo, 200 años de esclavo, ¿no? Nunca te pagaron nada, no te deben por lo menos mucho dinero. ¿Conocen ese Maaseh que había? Que vienen los egipcios en el futuro y vienen a hacer un juicio a Israel que le devuelvan todo lo que se llevaron. Entonces no sabían qué contestarles.
Entonces eligieron al Rab, que era el más jajam de todos. Lo mandan al Rab. Contestale vos. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué están pidiendo? Todas las cosas, ¿por qué se llevaron tanto de Egipto? Entonces le contesta, esperen. ¿Cuántos años trabajamos? Ahí, está. ¿Cuántos fuimos esclavos? Está. ¿Alguna vez nos dieron algo? Nada. Bueno, vamos a hacer la cuenta de lo que nos deben. Enseguida los egipcios dijeron, está bien, dejémoslo ahí. Y van a salir perdiendo. Porque entonces todavía lo tenían que ver. Está bien, dejémoslo ahí. Vieron cuando hay un juicio y dice, la verdad, mejor no hablo. Lo dejo así. Muy bien. Muy bien. Llegamos a Abraham, Lot, el sobrino, y hay una pelea entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. ¿No? El famoso Midrash nos cuenta como que Abraham se cuidaba mucho de no comer del pasto del vecino y como que los pastores de Lot no se cuidaban tanto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tiene que ver la pelea entre los pastores de Abraham y Lot con lo que lo relata inmediatamente? Dice así, y se pelearon los pastores de Abraham con los pastores de Lot, y allí, y después nos dice inmediatamente que en esa comarca se encuentran los Cananim. ¿De qué me interesa que en esa comarca se encuentran los Cananim? Lo que me estás explicando es el problema de los pastores de Lot con los pastores de Abraham. ¿Entendieron la pregunta? ¿Está clara? A mí me parece que si viene eso al final del pasuk es que viene a explicarte algo. ¿Qué te viene a explicar? Pará. Hay pastores de Abraham y hay pastores de Lot y todos van, bueno, van a pastear, ¿cómo se dice? A pastorear y, bueno, comen del pasto, se alimentan. Bueno, entonces, ¿cuál era el problema? ¿Que no había lugar para los dos? ¿Por qué no hay lugar para los dos? Israel es grande. Israel es grande, ¿por qué no había lugar para los dos? No. ¿Quién habitaba acá? ¿El Cananí? O sea, ¿de quién es ese campito? ¿De Cananí? Entonces no puedo decir, bueno, voy a comer impar. No, pero si igual en el futuro me va a pertenecer. ¿En el futuro ahora te pertenece? No. Entonces no podés ir a comer eso. ¿Entiendes? O sea, ¿qué viene a decir la parte? Y el Cananín estaba allí. Que no podés decir qué me importa y cómo. No. Tiene que ser justo. Y Abraham se cuida mucho en nunca nada de robo, nada. Exacto. ¿Se entendió? Entonces ese punto también es importante. Otra pregunta. ¿Por qué nos recalca que el pueblo perizí estaba ahí? O sea, interesante. Eso la verdad que no tengo una respuesta contundente. Me parece, puede ser ahí hay una explicación, que cuando hay a veces que te dice, y el emorí estaba ahí. Pero en otra época te dice, y el perizí estaba ahí. Me parece que ahí viene a recalcar cuál era el pueblo más importante de los 7 pueblos en ese momento. Que dominaba. Vos vas a ver que, más como Yerrabenu, cuando vamos a entrar en Israel, siempre habla más del emorí. Me parece que el emorí es el que tomó fuerza y fue el más fuerte. Pero antes no era el más fuerte. O sea, cuando me dice el perizí es porque debe ser o que en esa comarca el perizí era el que estaba ahí. ¿Está bien? No perizí de París, ¿eh? No, chiste. No, siempre con el chiste la parisí. Sino, el que estaba ahí, está bien, era el que tenía más fuerza en esa época. ¿Se entendió? Entonces eso también es importante. Entonces, nos hace ver que había 7 pueblos, pero siempre había un pueblo más importante, otro menos. ¿Se entiende? Alguno que se expandió más para un lado, para otro. De repente hay algo raro. Abraham le dice, Lot, si vos querés agarrar eso, yo me voy acá. ¿Y vos? ¿Y Lot qué comarca elige? La de Sedom y Amorá, que era muy fértil. Toda esa zona él quería. Entonces Abraham dijo, está bien, vos, muy bien. Dios se le revela inmediatamente y le dice que te voy a dar esta tierra a ti y a tus descendientes. Ya se lo había dicho. No, pero antes le había dicho que Dios le iba a dar esta tierra a tus descendientes. Y ahora le dice, te la voy a dar a ti y a tus descendientes. Entonces, 2 preguntas. Una, a ti y a tus descendientes, pero en general a ti nunca llegó. Entonces, ¿por qué dice a ti? Entonces, ¿qué quiere decir que Dios diga, te lo doy a ti? Si en verdad eso no pasó al final. Segunda pregunta, ¿por qué acá le aumentó? ¿Qué pasó acá que Dios dice, quiero dártela a ti y a tus descendientes? ¿Entendieron las 2 preguntas? ¿O fui rápido? De nuevo, cuando Abraham entra en la tierra de Israel y hace el primer altar, Dios le dice, te voy a dar esta tierra a tus descendientes. No le dice a ti y a tus descendientes. Ahora, después que se separa de Lot, que Lot elige la comarca que quiere y él va para el otro lado, dice, te la voy a dar a ti y a tus descendientes. Segundo, que nunca vimos que se la dio a él. 2 respuestas. Contesto las 2 preguntas, ¿está bien? Una.
Primero, ¿qué quiere decir a ti? En verdad nunca le llegó. O sea, en verdad el pecado de los Emorim, dijimos, no estaba completo. Por eso todavía no. Pero Dios diría, en verdad, legalmente, hay un concepto legal, ¿cómo se dice? Hay un concepto legal de que ya en verdad te pertenece, pero lo vas a heredar después, lo vas a recibir después. Pero en verdad, ya en verdad, lo merecerías tener ahora. ¿Entiendes lo que quiere decir? O sea, ¿qué le está diciendo Dios a Abraham? En verdad, Abraham, vos ya lo merecerías tener ahora. Es verdad que te lo voy a dar después, pero lo merecerías tener ahora. ¿Está bien? Pero ¿por qué se lo ganó? ¿Qué hizo que se lo ganó? Le dice Abraham nunca busca la posesión. Enseguida cuando Lot dice, bueno, Lot, ¿qué querés? Esto. Bueno, yo me quedo con la otra. Abraham nunca quiere posesión. Entonces, ¿qué hace Kadosh Baruj Hu? Le da. ¿A quién más le da? Al que no busca. El que se escapa del honor, el honor lo persigue. O sea, si yo me escapo del honor, el honor me persigue. Si yo persigo el honor se escapa. Si yo persigo las posesiones, entonces para vos entonces como que las posesiones se pueden escapar, no te lo mereces tanto. Pero si vos no buscas lo material, vos buscas servir a Hashem, vos buscar estar con Hashem. Entonces Dios dice, yo le quiero dar esta tierra a este. Yo le quiero dar mi tierra a este hombre tan sadik, que no busca nunca. Lo estuvimos estudiando el otro día en otra clase, la clase de la guerra con los 4 reyes. ¿Cómo Abraham Avinu se escapa de poseer? Abraham Avinu nunca compra nada. ¿Cómo no compra nada? Compró la tumba de Sará. La única. ¿Por qué compró? ¿Por qué en otro lado no dice que compró otra cosa? Podía haber comprado toda la tierra de Israel si era multimillonario. Sin embargo, no compró nada. ¿Se entiende? ¿Por qué? Él compra, porque él sabe que la tierra en verdad se gana con méritos, no se gana con dinero. Muy bien. Otra pregunta. ¿Por qué Dios le dice que vaya y recorra toda la tierra de Israel? Kumitalech Baaretz. ¿Por qué Dios quiere que recorra toda la tierra? Varias posibilidades. Una es porque en verdad Dios al fin y al cabo le quiere dar la tierra de Israel a Abraham. Entonces que Abraham vino, le guste, la conozca. Segundo, también como dijimos, que Abraham vino no se quiere establecer en ningún lado porque él entiende que todavía no le pertenece. Entonces a lo mejor Dios también le está enseñando eso. Entonces por eso va de un lugar para otro. ¿Está bien? Tiene que ver también con conocer la tierra de Israel y con todavía no sentarme reconociendo que todo depende de Dios y todavía no es el tiempo todavía. A pesar que él se la merecería. Presten atención, ¿eh? ¿Está bien hasta acá? No voy rápido, ¿no? Porque estoy pregunta-respuesta. En el versículo, después de la guerra con los reyes, viene Dios y le dice a Abraham, no temas, Abraham, yo te protejo, tu recompensa será muy grande. Pregunta 1, ¿de qué tiene miedo Abraham? Pregunta 2, ¿por qué Dios le dice esto ahora? ¿Entendió la primera? O sea, Abraham vino, acaba de pelear contra 4 reyes, con 318 hombres, y los derribó completamente, los persiguió hasta Siria, hasta Damasco, les ganó. Entonces ahora dice, Dios, no temas a Abraham. ¿Les parece que acá está hablando de no temas a Abraham, que Abraham dice, uy, a lo mejor ahora vienen los reyes y me matan? No me parece, Abraham no tiene miedo si recién los acaba de destruir, ¿no? No, entonces, ¿de qué puede decir no temas? Yo te protejo, tu recompensa será muy grande. A lo mejor Abraham Avino puede estar pensando sobre la descendencia. ¿Qué va a pasar? Yo quiero formar un pueblo que vaya en el camino de Hashem y no tengo un hijo. No tengo un hijo de Sará, no tengo... Entonces Dios que le estaría diciendo, no te preocupes, va a llegar el momento. Pero ya soy anciano, no te preocupes. Hay algo que yo no puedo. Hashem puede todo, ¿no? Y a los 100 años, Abraham, y a los 90 Sará, tienen al hijo. Increíble, ¿no? A los 90, una mujer de 90 años tiene un hijo. No, es un milagro. Un milagro. O sea, creo que más en hombre también sería milagro a los 100, pero más en mujer todavía más. Sí. ¿No? Después ya no tiene más su periodo y de repente queda embarazada. Un milagro. Entonces Dios le dice, no temas. O sea, me parece que sería eso. A lo mejor Abraham Avino estaba pensando, bueno, ¿quién va a heredar? Bueno, a lo mejor va por Eliezer. Porque si no tengo otro. No te preocupes. Va a ser uno de tu propio viviente, uno de Sará. Pregunta.
¿por qué no lo hereda directamente su siervo Eliezer? ¿Qué tiene de malo que Eliezer era un tzadik? Vimos que era una persona muy justa. ¿Qué tiene de malo que Eliezer o la hija o que lo herede Eliezer y sus descendientes o la hija de Eliezer o yo qué sé? ¿Entienden la pregunta? ¿Por qué después a Isaac lo va a mandar a casarse a otro lado? ¿Por qué no lo casa con la hija de Eliezer? ¿O por qué no va la cosa por antes de Isaac? Por Eliezer. ¿Qué tiene de malo que vaya por Eliezer? ¿Entendieron mi pregunta? A mí me parece que no es un tema de que Eliezer no tiene nada malo. ¿No? ¿Eliezer tiene algo malo? No. Eliezer no tiene nada malo. A mí me parece que es un tema práctico. Y con esto vengo a responder por qué Abraham quería que se casen con chicas de su comarca. Vieron que lo manda a casar siempre Bueno, ¿por qué lo manda a casar con mujeres de ahí? Pues ya, a lo mejor decís porque no eran idólatras. También allá hacían idolatría. También acá hacían idolatría. A lo mejor porque tenían cualidades morales buenas. Puede ser. Pero quiero, acá no había nadie que tenga cualidades morales. ¿Y Eliezer no tenía cualidades morales buenas? Sí. Entonces, ¿por qué no? Porque era que nada, no. ¿Y qué problema habría que se casen con una cananí? O sea, ¿por qué estaba prohibido casarse con canaaniot? A mí me parece que es un tema práctico. ¿Cuál es el tema práctico? El tema es que esta tierra pertenecía a Canaán y Dios se la quita porque se portaron mal y se la quiere dar a Israel para siempre. ¿Qué problema habría ahora si ahora te casas con una canaanit? Que se convirtió al judaísmo, pero es canaanit. ¿Que después qué va a pasar? Va a quedar siempre en discordia a quién le pertenece. Si esa tierra esto todavía depende, es de los canaanim, ¿entienden? Y Dios no quiere que pase eso porque va a ser un problema. A mí me parece que ese es el punto práctico, no porque había algo malo en sí mismo. ¿Está bien? Porque seguro que había un cananí bueno. ¿Está bien? Pero si te casás con una mujer cananí, en el futuro va a haber problemas de a quién le pertenece esta tierra. Y Dios quería que quede bien claro que los cananim, out. ¿Entienden? Y el que define es Dios. El que define es Hashem. ¿Está bien? Una última preguntita. Última preguntita. ¿Dónde está? Cuando Abraham Avinu le pregunta, como que él quiere captar qué va a pasar en el futuro, y Dios le dice que su descendencia va a ser esclavizada en una tierra extraña. Mi pregunta es, ¿por qué justo ahora le dice que su descendencia va a ser esclavizada? ¿Es porque Abraham tuvo falta de emuná? O sea, Abraham tuvo falta de fe y Dios le dice, tu descendencia va a ser esclava. ¿Les parece lógica esa respuesta? Hay más lógica. Primero hay que ver quién dijo que Abraham no tuvo dudas. Tuvo falta de fe. Y fíjate, le pregunta, ¿cómo sé que heredaremos la tierra? ¿Cómo sé que heredaremos la tierra? ¿Es una falta de fe? ¿O es una pregunta? A lo mejor lo que quiso decir es, ¿con qué mérito recibimos la tierra de Israel? Y Dios le enseñó que con qué mérito. Korbanot es Avodat Hashem, servicio a Dios. Si vas a servir a Dios, vas a recibir. Entonces Abraham no desconfió. Abraham le pregunta con qué mérito. Ahora, Dios le comunica que en el futuro va a ver cómo van a ser el pueblo. Primero no va a ser ahora, no es ahora. Sabelo, todavía falta que bajen a otra tierra y después van a salir de ahí, y van a recibir la Torá y van a venir a Israel. Entonces, ¿esta comunicación de Dios es porque Abraham tuvo falta de fe? No, rotundo. Segundo, ¿por qué me niego a decir eso? Porque no tendría ninguna lógica que porque Abraham Avinu desconfíe, Dios castiga a toda su descendencia. Porque Dios no castiga al hijo por el padre. No, hay algunos que piensan que sí, ¿eh? No, lo dice Yehezkel literalmente. Yehezkel dice, cada uno por su transgresión. Entonces no puede ser que el papá haga algo malo y el hijo sea castigado. ¿Entienden? Como yo no me lavo los dientes y mi hijo que tenga caries. No, tenés caries. Vos que no te lavas los dientes. ¿Qué tu hijo? ¿Por qué el hijo no tenga caries? No. Entonces, en verdad, Abraham no tuvo ninguna duda. Abraham preguntó con qué mérito. Dios le contesta el mérito, servir a Hashem. Dios le comunica que en el futuro, eso habría que ver por qué a Israel van a ser de esta manera. Esa es otra pregunta. Pero, una respuesta sería, del momento que venís de lo más debajo, de acá, sos un pueblo más unido. Y para Israel, para nacer como pueblo, tenemos que ser un pueblo unido. Y cuando salieron de Egipto, ¿estaban unidos? Cuando salieron de Egipto, sí. vos ves que Israel está unido, ¿eh? Bueno, está unido, no hay un problema de odio. No, bien unidos.
¿Está bien? Entonces, a lo mejor para eso. Bueno, en general, pasamos por un montón de gamas de tipo de preguntas que tenemos. Besrat Hashem, seguiremos. Entonces, miércoles que viene, si Dios quiere, mantenemos el mismo horario. Un placer estar con ustedes. Y de nuevo, después les digo, sacamos 2 libros nuevos de cuentos. Después se los muestro, nuevos. Salieron los 2 que faltaban. Así que después les digo. Bueno, hasta aquí. Saludamos a todos. Shalom.